Bueno, muy buenas tardes, mi querido Vicente Cepeda, gracias por conectarte y mil disculpas por comenzar un par de minutos tarde, pero tuvimos aquí unos problemitas para podernos instalar. Así que muchísimas gracias, Elvira Garrido, también toda América Latina atravesada desde México hasta Perú. Un abrazo fuerte, fuerte para ustedes. Muchas gracias. Y bien, el tema de hoy es un tema verdaderamente hermoso. Pero cabe la pregunta, ¿debemos los cristianos celebrar Hanukkah? ¿Debemos saber de qué se trata? Así que el día de hoy vamos a platicar para entender Hanukkah. Y es importante entonces ponernos, por supuesto, el filtro en los ojos a través del Evangelio, para poder de manera adecuada interpretar toda la cuestión cultural, pero también, por supuesto, la base escritural que da pie a esta hermosa celebración que, déjeme decirle, está sucediendo ahora mismo. Es a partir del día 25 de Kislev, mes en el cual estamos, de acuerdo al calendario hebreo, 9º mes del año, empezando la cuenta desde Nisan, es decir, el calendario religioso. Y es ahí donde, de acuerdo a la gotita de miel, si usted la vio el día sábado recién pasado, estuvimos platicando cómo de una manera asombrosa, de la misma manera en que dan inicio las lluvias en la tierra de Israel, así Dios ofreció esa bendición para ese hermoso pueblo. Y de una manera espiritual, esa bendición es también para usted y para mí. Entendiendo, claro está, que Jesús mismo aprobó esta fiesta y lo vamos a ver en breve. Claro, porque tiene un sentido propio, un sentido hermoso, una celebración, tal y como los judíos lo rezan hasta el día de hoy, cuando en ese hermoso tiempo, muy difícil para el pueblo judío, tiempo para valientes, pero hermoso por el resultado, Dios entregó a los muchos en la mano de los pocos. Dios entregó a los fuertes en la mano de los débiles. Dios hizo un milagro allá para nosotros aquí el día de hoy. Bienvenida mi muy querida Keri Álvarez, un abrazo, y Néstor Bravo, bienvenidos. Así entonces vamos a comenzar, como le decía, filtrando a través de los ojos del Evangelio. Y lo primero que quiero señalarle está en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 22 y 23. Acompáñeme a leerlo, por favor. Mi versión, Reina Valera, pero usted utiliza la que desee. Y dice de la siguiente manera: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y aquí nos está hablando, cuando dice la fiesta de la dedicación, que en el español se ha traducido Hanukkah como dedicación, es precisamente a esta fiesta que conmemora la victoria de los macabeos sobre los helenistas, específicamente sobre aquel que representa de una manera de sombra la figura del anticristo, y estoy hablando de Antíoco IV Epífanes y por supuesto su ejército, y de eso vamos a hablar en breve porque, como usted recordará, nos especializamos en el estudio metatextual, es decir, nos apoyamos en las ciencias bíblicas, siendo estas, por ejemplo, la lingüística, la filología y la historia. Así que hoy haremos uso de ellas para poder entender estos pasajes hermosos, y luego al finalizar será usted quien decida si es importante entender o no entender las escrituras a la luz de la culturalidad, pero por sobre todo filtradas a través de los ojos del Evangelio. Así entonces, déjeme contarle que Hanukkah es una expresión de gozo por una victoria que, por supuesto, como le acabo de contar, el mismo pueblo hebreo proclama esa victoria dada por Dios. Pero debemos recordar también que todo cuanto está escrito tiene una enseñanza para nosotros, que por supuesto señala al Mesías y este plan hermoso de salvación en los diferentes tiempos en los que Él se ha revelado de una u otra manera a la humanidad. Así que déjeme contarle que, como leímos en el Evangelio de Juan, Jesús estaba en los atrios del templo cuando se celebraba
esta fiesta de la llamada dedicación o Hanukkah. Y de ello hablaremos en un momento. Pero es el libro de Eclesiastés el que nos dice que nada nuevo hay debajo del sol. Todo lo que fue, será y volverá a ser. Así que para eso, hágame el favor y vamos a ver a qué se refiere en relación a esta fiesta de Hanukkah. Y véngase entonces conmigo, por favor, al libro de Mateo. Y usted lo conoce perfectamente en el capítulo 24. Así que dice de la siguiente manera en el verso 15. Por tanto, hablando Jesús, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Y aquí es importante aclarar. Recuérdese usted que situamos a Jesús en el primer siglo. Es precisamente su nacimiento lo que marca el inicio de esta nueva temporada, esta nueva época, que parte el calendario en dos. Aunque bien está recalcar que no es exactamente en el año 0 donde radica la fecha de su nacimiento, pero esto marcó el calendario. Así que ubicándonos ahí, en los términos de la línea del tiempo, debemos de retroceder 2 siglos. Y es ahí cuando se cumple la profecía dada por el profeta Daniel en el capítulo 9 de su libro, cuando habla de la tan llamada abominación desoladora, que precisamente fue llevada a cabo por Antíoco Epífanes. Así que hagamos brevemente un poco de memoria al respecto. Déjeme decirle que 4 fueron los exilios del pueblo de Israel, empezando por Babilonia, representada por la cabeza de la estatua que está descrita en el capítulo 2 de este mismo libro del profeta. Inmediatamente después sigue el cautiverio por el pueblo medo-persa, luego el griego y subsecuentemente el romano. Déjeme decirle entonces que allá por el año 605 Nabucodonosor sitia a Israel y se lleva a todos los jóvenes príncipes y de la clase más alta del pueblo. Pero es en el 539 cuando termina quemando el templo de Jerusalén. Y esto es muy importante de entender. En breve vamos a ver la cuestión escritural al respecto. ¿Y cuál es la cosmovisión alrededor, por supuesto, de este templo? ¿Qué representa para el pueblo de Israel? ¿Qué representa para usted y para mí el día de hoy? Así que continuemos. Inmediatamente después, como le había señalado, viene entonces el imperio medo-persa. Y luego el imperio griego, liderado en el año 333 a.C. por Alejandro Magno. Recordará usted que este era un general que a su paso iba conquistando las tierras y en muy poco tiempo logró hacerse de grandes extensiones de estas y de poblados. Es así como solamente está 10 años en el poder y luego muere, dejando una incógnita. ¿Murió por causas naturales o fue asesinado? Pero son 4 entonces los generales que quieren apoderarse de su imperio. Y para esta historia y para el pueblo de Israel nos conviene entender 2. Uno de estos generales es Ptolomeo, que se sitúa en Egipto. Y luego el otro es Seleuco, que se sitúa en Siria. Como comprenderá, Israel queda en el medio de estos dos gobiernos. Israel es una tierra que, déjeme decirle, deseada por todos. Es que no es en balde, es el trono de Dios precisamente sobre esta tierra. Ha sido el lugar más sagrado sobre todo el globo terráqueo, porque ahí estaba, en el centro de la tierra, situado Israel. Y en el centro de Israel, Jerusalén, y en el centro de Jerusalén, el templo. Y ahí mismo, este trono de Dios en donde descendía la Shejina. Vea usted si no es importante. Pero sumado a esto, Jerusalén se volvió una ciudad cosmopolita, ya que estaba en las costas del mar, bañado por el mar, y además, déjeme decirle que era un lugar estratégico de paso. Así que se volvió un lugar apetecible para todos. Déjeme contarle que Ptolomeo guardó siempre relaciones cordiales con el pueblo de Israel, no así los seleucidas.
Y déjeme señalarle además que Ptolomeo fue quien mandó a los 70 eruditos a traducir la Tanaj o el Antiguo Testamento al griego. Y de ahí entonces es de donde se han desprendido las traducciones a muchísimos idiomas. Y conviene también señalar que cuando nosotros entendemos o estudiamos el Nuevo Testamento en el griego kiné, que es en el griego que está escrito, hacemos entonces un traslado y en muchísimos casos, nos vamos a la Septuaginta para ver cuáles son los términos que se utilizaron a manera de, ¿qué le puedo decir? No es una traducción tal por cual, sino una semejanza lingüística, es decir, se toman entonces los términos del hebreo al griego y se ve cuál es el término que se asemeja más para poderlo utilizar. Esto es muy importante porque nos sirve como una herramienta fundamental para el estudio profundo de las Escrituras, pero sobre todo el estudio teológico con un fundamento real lingüístico. Recordará usted que el prodigio de estos 70 precisamente se debió a que no hubo ninguna contradicción entre ellos. Y si usted entiende lo que esto es y lo remarcable que es a través de la cuestión lingüística, porque el hebreo antiguo es un idioma verdaderamente impresionante, déjeme decirle que es en definitiva el idioma de Dios, porque es un idioma consonántico, es decir, no tiene vocales. La Tanaj fue escrita de corrido y el mero hecho de la lectura era ya en sí una interpretación. Y además de esto, déjeme contarle que tampoco tiene tiempo gramatical, entre muchas cosas que podría señalarle. Así que el mero hecho de la cuestión gramatical es también una cuestión de profecía y escatología. Vea usted la dificultad que entonces suponía el hecho de traducir la Tanaj al griego, sobre todo entendiendo que en el griego no existe la conceptualización de un idioma, el hebreo por supuesto, que viene del único y verdadero Dios, con conceptos que adoran y alaban a un solo Dios. Recuérdese usted que los griegos eran idólatras, paganos, y que por supuesto no conocían toda la terminología ni se les había revelado que era el Espíritu Santo y muchos otros términos por el estilo. Así que vea usted, tenga una idea de lo complejo que debió ser haber entonces traducido, entre comillas, la Tanaj al griego. Pero regresando y quedando muy claro que Ptolomeo entonces tuvo siempre una relación cordial con el pueblo de Israel, veamos ahora los seleucidas, cosa muy diferente. Déjeme contarle que ellos se querían apropiar por razones obvias, cuestiones políticas y económicas, geopolíticas debiera decir, de la tierra de Israel. Pero es así como 10 generaciones después encontramos a Antíoco IV Epífanes, de quien hemos hablado en momentos anteriores, y déjeme decirle que este es quien encarna la figura del anticristo a manera, por supuesto, de sombra. Es importante también entender que esta cuestión de la helenización ya se había empezado a llevar a cabo en las tierras propias de Israel. Es propio del pueblo griego sentarse a filosofar. Es también propio de ellos el hedonismo y el idolatrar el cuerpo, el propio cuerpo humano. Así que ellos fundaron gimnasios por muchos lados, recordará usted el origen de las Olimpiadas y muchas otras cosas, el teatro, la lectura de los libros, como le decía, filosofar en cuestiones de la vida y cuantas otras cosas que fueron permeando al pueblo de Israel. Pero déjeme decirle que Dios siempre se ha guardado un remanente santo para sí. Y aunque ciertamente había helenismo y helenización en el pueblo de Israel, había quienes habían decidido apartarse de todas estas corrientes. Pero
Antíoco IV Epífanes está dispuesto, tal y como usted y yo lo hemos platicado en videos anteriores de Apocalipsis, a erradicar el judaísmo. Y claramente sabemos que el libro de Daniel señala cuál es el carácter del espíritu del anticristo y cuál es el carácter de quien lo personificó y lo personificará. Y es que precisamente lo que pretende es quitar los tiempos y la ley. No me voy para allá porque ya lo hemos visto en muchas ocasiones, pero usted puede consultar el texto de Daniel 9:25, entendiendo que la ley se refiere a toda la enseñanza del Antiguo Testamento y los tiempos, en su significado propio, se refiere a las fiestas de Santa Convocación o las Moadim del Señor, que son precisamente la columna vertebral de la profecía. Es así como pretende cambiar la enseñanza o la Torá y las Moadim o el espíritu de la profecía. Y déjenme llevarlo rápidamente al capítulo 12 de Apocalipsis en el verso 17. Y si usted nos ha estado siguiendo en el estudio de este hermoso libro, recordará de qué se trata. Le leo. Y dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Vea contra quiénes. Los que guardan los mandamientos de Dios, es decir, la Torá, y tienen el testimonio de Jesucristo, el espíritu de la profecía. Así que si usted compara y pone texto sobre texto, se dará cuenta que es exactamente lo mismo que sucedió y que está descrito en Daniel 9:25, y como vimos, también Jesucristo nos lo explica en Mateo 24, verso 15. Así que esto es lo que persigue el espíritu del anticristo: ir en contra del pueblo de Dios y quitar los tiempos o las festividades que nos dan el testimonio de Jesucristo. Eso dice la Biblia. El espíritu de la profecía es el testimonio de Jesucristo, y la Torá o la enseñanza. Y con esto usted puede analizar qué es lo que está sucediendo el hoy por el hoy desde los púlpitos. ¿Qué escuchamos? ¿Qué leemos? ¿Qué vemos? Y debemos de ser muy críticos y juzgar a la luz de la palabra lo que entra por nuestros ojos y por nuestros oídos, de la misma manera que hacían aquellos de Berea. El día de hoy, siendo más acuciosos, con más cuidado, debemos de ver qué nos enseñan y qué nos predican. Porque todo aquello que vaya en contra de la enseñanza y en contra de la profecía es claramente parte del actuar del espíritu del anticristo. Pero bien, no quiero que se asuste, véngase conmigo y seguiremos entonces platicando acerca de la importancia de entender esto. Y es que si entendemos y nos vamos al libro de Eclesiastés, que todo lo que fue será y volverá a ser, y Jesucristo mismo nos sitúa y nos dice que lo que sucedió, que fue anunciado por Daniel, esto es 2 siglos antes, volverá a suceder. El que le entienda, debemos de estar entonces muy despiertos para entender lo que leemos y por supuesto, discernir los tiempos. Un abrazo fuerte, pastora Claudita Ovalle y Anabela de Garzaro. Bienvenidas a la transmisión. Pues bien, continúo entonces. Es imperante ahora que entendamos por qué razón para el pueblo de Israel el templo era tan importante. Y déjeme explicárselo entonces a la luz del libro de Números en el capítulo 7. Y vamos a comenzar la lectura de la siguiente manera. Y dice en el verso 1, vea usted el título: ofrendas para la dedicación del altar. Y dice así: aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo y lo hubo ungido y santificado con todos los utensilios, y asimismo ungido y santificado el altar y todos sus utensilios, entonces los príncipes de Israel, y cuenta qué es lo que sucedió con los príncipes, pero nos vamos a saltar esta parte y yo le sugeriría que usted lo lea. Bienvenida Jessie, qué gusto verte por aquí. Y bien, continuamos. Ahora véngase conmigo, por favor, al verso 10, y dice así:
Y los príncipes trajeron ofrendas para la dedicación del altar, el día en que fue ungido, ofreciendo los príncipes su ofrenda delante del altar. Y véngase ahora al verso 84. Déjeme contarle que este capítulo es uno de los capítulos más largos de la Biblia, así que vea usted el énfasis y la importancia que Dios le da a lo que estamos hablando. Vea el verso 84, dice de la siguiente manera: esta fue la ofrenda que los príncipes de Israel ofrecieron para la dedicación del altar, el día en que fue ungido. Y empieza a describirnos qué fue. Y si usted ha estado poniendo atención a la lectura, se habrá dado cuenta que comenzamos en Juan y señalamos la fiesta de la dedicación. Y es aquí cuando hablamos de la dedicación del altar. Y esto en hebreo es la palabra Hanukkah. Pero déjeme contarle que Hanukkah, más allá que dedicación, debiese de traducirse como la enseñanza. Es así que Dios nos enseña. Pero, ¿qué nos está enseñando Dios? Vea usted que habla aquí claramente la dedicación del altar o la enseñanza del altar, lo que podríamos traducir como la doctrina del altar. Y es importante entender esto, la doctrina del altar. Déjeme hacer una remembranza, y es que en el templo de Jerusalén estaba situado, como dijimos, el mismo trono de Dios. Pero ¿saben? Ahí Dios había explicado, le había dado al pueblo de Israel una serie un sistema sacrificial importante, y vamos a entender para qué y por qué. Pero esta era la función del sumo sacerdote y de los sacerdotes: llevar a cabo todo este sistema sacrificial a la manera que Dios había mandado. Pero había otra función muy importante dentro del templo de Israel, de Jerusalén, y era brindar educación al pueblo, a través, por supuesto, y partiendo de la Torá, de la enseñanza misma de Dios. Así, en el pueblo de Israel no había entonces analfabetismo, déjeme contarle, pero el punto focal era la instrucción de la Torá, escribir esta ley en la mente y el corazón del hombre. Así que esto era fundamental. Déjeme además contarle que dentro del tabernáculo y posteriormente dentro del templo existía una lámpara similar a esta que tengo acá, solo que esta tiene 9 brazos. Esa otra tenía solamente 7 y se llama menorá, Era importantísimo, es importantísimo hasta el día de hoy la figura de la menorá. Y hoy hablaremos solamente de un aspecto. Pero esta luz permanecía encendida porque era la única luz que alumbraba el interior del lugar santo. Déjeme contarle que para los sabios del pueblo hebreo, la misma luz es la revelación de Dios mismo. Es así como podemos regresar al libro de Génesis en el capítulo 3, que lo hemos tocado tantas veces, y vemos cómo Dios invitó a la luz, entendiendo que este es el espíritu del Mesías, de Jesucristo mismo, a entrar en esta creación, por supuesto de manera disminuida. Pero la luz es luz y no se desprende el haz de luz desde su propia fuente. Así, el haz de luz es lo mismo que la misma fuente. Y los hebreos entienden que esta es la revelación de Dios. Pero además de esto, y si quiere le explico por qué, véngase conmigo al Salmo 27. Y dice de la siguiente manera, seguro usted ya lo conoce. Y dice el título: Jehová es mi luz y mi salvación. Verso 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me atemorizaré? Pero ahora hagamos un recordatorio y pasémonos al hebreo. Jehová es mi or, es la nogá. Or, luz, fuente. Nogá en arameo es la corporalidad de Dios mismo, el haz de luz que entró, descrito en Génesis 1:3. Así que Jehová es la nogá y mi Yeshua, mi salvación.
Más claro, no canta un gallo. Así que la revelación de la luz es la revelación del mismo Mesías, de Jesucristo, de Dios mismo. ¿Pero qué en relación al hombre? Vamos entonces al libro de Proverbios, en el capítulo 20, verso 27, y dice así: Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Así que la Neshama de Adán, el hálito del hombre, el espíritu del hombre, lámpara de Jehová es. El pueblo hebreo, en esa sabiduría hermosa, esa revelación que Dios le ha dado, entiende que no puede haber hombre sin Dios. Así que la luz que el hombre posee es a través de Dios. Y eso es uno de los tantísimos y muy hermosos aspectos que nos revela la menorá, que se encontraba situada en el lugar santo. Déjeme, aquí creo que usted puede ver la menorá. Entonces vemos que la menorá nos recuerda la propia existencia de Dios y la existencia del hombre, pero también de todo cuanto ha sido creado y cómo Dios lo sustenta. Y para eso tendríamos que regresar al texto de Génesis y apoyarnos en Hebreos capítulo 1, pero sé que usted ha estado viendo ambos programas, así que no será necesario que yo lo vuelva a explicar. Pero vea qué cosa más hermosa, entonces, lo que la menorá representaba. Así que dentro del templo estaba la misma revelación de Dios, la Shejina propia que descendía, Dios mismo en el trono sobre la tierra, y la enseñanza, que es lámpara a nuestros pies, dice el Salmo 119, se daba desde el mismo templo. Pero ahora vámonos un poco más atrás y entendamos la importancia de lo que acabamos de leer en número 7, y es la doctrina del altar. Déjeme recordarle que la Biblia dice que por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Hasta qué? Todos pecamos, repito, y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y entonces, aquí es donde poco a poco vamos viendo estas postales que Dios hizo en la antigüedad para que nosotros aprendamos. Aprendieron ellos y aprendemos nosotros. Recuérdese que el templo de Jerusalén estaba situado en el monte Moriah. Estaba en alto. Así que para llegar había que hacer aliyá o subir a la ciudad de Jerusalén, subir al templo y hacer aliyá también. ¿Se recuerda usted en las sinagogas cuando pasaban a leer? Se llama también hacer aliyá, es decir, subir. Repito, debemos subir, porque esto es una figura de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y recuérdese usted que también dice la palabra que el pago del pecado es la muerte. No hay otra manera. Así que ahora imaginémonos este tabernáculo que posteriormente se convirtió en el templo, situado en esa colina. Y todos nosotros haciendo aliyá, subiendo a la presencia de Dios. ¿Sabe qué sucedía? Que no podíamos entrar. Si no era por medio de que sucediera algo. Y es que es precisamente aquí en la entrada, en la puerta, en donde se hacían todos los sacrificios de los animales. Nadie podía entrar más acá si no era derramada la sangre en la puerta. Esto no se le hace mucho a la figura de Éxodo 12 cuando se coloca la sangre en los postes y en los dinteles. Efectivamente, esa es la figura. Y vea usted que Jesucristo mismo dijo: yo soy la puerta, porque Él también fue la víctima y Él también fue el sumo sacerdote. Él es la víctima, Él es el sumo sacerdote. Un abrazo a Ana María Monzón, qué alegre verte por aquí. Y bien, entonces nadie podía subir y entrar si no era efectuado un sacrificio previo. Y esto, claramente, a manera de prefiguración o de sombra, hablándonos y anunciándonos el sacrificio salvífico de Cristo. Esto es importantísimo, porque nadie podía entrar hasta la misma presencia de Dios
si no había derramamiento de sangre. El pago del pecado debía quedar saldado, debía quedar consumado. Y es por esto que Cristo Jesús en la cruz dijo, consumado es. Él fue la ofrenda quemada. Él fue la olá, Él fue la atá. Él fue cada una de las ofrendas que están descritas en el libro de Levítico, que eso nos muestra el carácter mismo de Dios y el carácter de cada ofrenda para pagar nuestro pecado. Y es por esta razón que el libro de Levítico se llama o se conoce como el libro de las misericordias, refiriéndose precisamente a los sacrificios. Y si lo trasladamos a Cristo, en Él se aglutina todo y se cumple, por supuesto, todo aquello que se había anunciado a través del libro de las misericordias. Y yo quiero todavía decirle un poquito más. Y es que cuando Daniel ora, en esa oración hermosa, ¿sabe qué le dice a Dios? Es que no venimos aquí delante de ti confiando en nuestra propia justicia, sino lo hacemos confiando en la muchedumbre de tus misericordias. Vea usted, ¿sabe qué le está diciendo Daniel? Es que sabemos que no podemos entrar hasta aquí, si no es porque tú pagaste el precio, haciéndote víctima inocente a causa de nosotros. Así que, ni más ni menos, esta era la doctrina del altar. Pasado a la terminología moderna, pudiésemos decir que la doctrina del altar era ni más ni menos que el Evangelio. Por supuesto, anunciado, tal y como lo dice el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, de muchas maneras y muchas veces a nuestros padres por los profetas, pero en estos postreros días nos ha hablado a través del Hijo. Vea cómo la Escritura casa absolutamente es la misma. Dios es el mismo. Su palabra no se contradice, solo que no lo explica de muchas maneras. Y está en nosotros el entenderlo. Así entonces, continuemos. Y vea usted que es importante ir poniendo estos cimientos para poder luego hacer una interpretación lo más adecuada posible del texto bíblico. Así déjeme decirle que la luz era importante, que el trono de Dios era importante y todo el sistema sacrificial levítico era importante porque anunciaba el Evangelio a ellos hasta el nivel de revelación que Dios permitía en ese momento. Y para nosotros, estableciendo un fundamento del pacto renovado, del pacto cumplido 100% en Jesucristo. Y bien, entonces, regresemos a la historia de los macabeos, que seguramente usted conoce. Y tomemos entonces nuevamente a Antíoco Epífanes. Recordará usted que dejamos la historia aclarando que ya había cierto grado de helenización en el pueblo de Israel, aunque siempre Dios se guarda un remanente santo, un remanente que guarda los tiempos o la profecía y la enseñanza. Apocalipsis 12:17. Estamos entonces en el siglo II y Antíoco Epífanes, dispuesto a borrar sobre la faz de la tierra todo lo que tenía que ver con Dios y todo lo que se refería a Dios. Así vimos entonces la semana pasada que dos formas de asedio ha sufrido el pueblo de Israel. Uno, a la manera de genocidio, sucedió en el tiempo de la reina Esther y recordará usted el más reciente, que es precisamente personificado por Hitler. Pero también existe esta otra forma de tratar de quitar los tiempos y la ley. Y es el mover del espíritu del anticristo, Daniel 9:25. ¿Y sabe? Es helenizando. Es seduciendo al pueblo con vanas y huecas doctrinas. No lo explica Timoteo, no lo explica Pedro. Y dígame usted si no es precisamente lo que sucede el día de hoy. Así que cuando usted oiga que el Antiguo Testamento está abolido, cuando usted oiga que la ley ya no funciona, que no sé qué cosas más, analice
si a nosotros, como el pueblo injertado, nos convendría esto, o nos convendría que Dios desechara a Israel. Si esto sucediera, déjeme decirle que Dios no sería Dios y su palabra no sería sí y amén. Porque, como queda claro, Jesús fue la víctima inocente que pagó el precio por nosotros, pero también es el sumo sacerdote que permanece para siempre, de acuerdo al juramento de Melquisedec, es decir, eterno. El Olam de Dios hasta los tiempos escondidos de Dios. Si esto no fuese así, Jesús no permanecería para interceder, tal y como lo dice en la carta a los Hebreos, por usted y por mí. Así que creo que si analizamos bíblicamente, podríamos incluso tildar de herejía cuando nos hablan de esa manera. Conviene estudiar la Biblia por eso. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Jesús es sumo sacerdote para siempre y citando literalmente la carta a los Hebreos, dice, de acuerdo al orden de Melquisedec. Si lo traducimos del hebreo, debiésemos decir de acuerdo al juramento de Melquisedec, es decir, aquel juramento de acuerdo a su propia voluntad, en donde interpuso su misma palabra y puso como garantía su propia vida, para decir que ciertamente nos traería de regreso a casa. Juzgue usted si nos conviene o no nos conviene. Así que continuando, déjeme decirle, porque creo que el tiempo se nos está acabando, ya tenemos apenas unos minutos, y vamos entonces a ir a la cuestión de la festividad. Es así como el pueblo de Israel celebra hasta el día de hoy, que, le repito, Dios entregó en las manos de los pocos a los muchos. Dios entregó a los fuertes en las manos de los débiles. Dios hizo un milagro allá para bendecirnos a nosotros aquí hoy. Y acuérdese que todo esto es una sombra de lo que volverá a pasar. Nos lo dijo Jesucristo mismo, Mateo 24:15. Así que entendamos qué sucedió. Cuenta la historia, y esto sí es una cuestión cultural, que después de que Dios les concedió la victoria al pueblo de Israel y echaron fuera a todos los griegos, entonces se dedicaron a limpiar el templo que había sido desacrado. Ni más ni menos, Antíoco Epífanes había instalado una estatua de Zeus, figura de Satanás, y había sacrificado a una cerda en el lugar santísimo. Cuenta además que había prostitutas y una cuestión de perversión en el lugar más santo de la tierra. Así que imagínese usted el dolor que debió haber sentido esta gente que amaba al único Dios vivo y, por supuesto, al único Dios que es el Santo de Israel y su templo y su propio trono. Debe de haber sido una cosa terrible. Se proponen limpiar entonces el templo, pero resulta ser que la menorá está apagada y además de esto hay un gran inconveniente. Y es que la instrucción clara de la enseñanza de Dios al pueblo de Israel había sido que el aceite que alimentaría la menorá era un aceite que debía hacerse con uso exclusivo para tal caso. Déjeme contarle que las aceitunas venían del propio huerto del olivo, del monte de los olivos. Y es que ahí precisamente había una prensa que pues machacaba los olivos y era una prensa de uso exclusivo para el templo. Recuérdese usted que es Jesucristo mismo el que una noche antes de ser sacrificado sube al monte de los olivos a orar y suda como sangre, cumpliendo la profecía que de él se decía, porque nuestro Mesías al día siguiente fue clavado en la cruz del Calvario. Es impresionante cómo toda la profecía casa, cómo todo nos explica algo del carácter de nuestro Mesías, algo del carácter de esta hermosa historia de salvación, cómo nos muestra ese amor inconmensurable que no podemos entender. Y entonces
¿Qué le puedo decir? La confección de este aceite debía llevar, o se hacía en 8 días. Y cuando empiezan a limpiar y se dan cuenta que no hay aceite, fortuitamente encuentran un frasco que tiene el sello sacerdotal, el sello del sumo sacerdote, que entonces declara que este aceite es apto para el uso de la menorá. Pero déjeme decirle que cada botellita servía para un solo uso, para un solo día. Y se necesitaban 8 días y no había aceite. El milagro precisamente de las luminarias que se conmemora, además de que el pueblo de Israel salió victorioso gracias a la mano fuerte de Dios, es que ese aceite sirvió para 8 días de encendido de la lámpara mientras se hacía el nuevo aceite. Entendiendo lo maravilloso, lo importante, la revelación que es la luz para el pueblo hebreo, ahora déjeme entonces contarle acerca de este otro candelabro. Como le explicaba al principio, no tiene 7 brazos, sino tiene 9. Así tiene 4 lámparas para cada uno de los lados y el de en medio se conoce con el nombre de Humash o siervo. Y es el siervo el que permanece distinto de los demás, para recordarle a los demás que él está para servir. Y es entonces el siervo el que se enciende por primera vez al encender nuestra Hanukkah. Y déjeme contarle que las velas, y esto como le repito, es una cuestión propiamente cultural, pero usted sacará conclusiones después si no es una sombra hermosa de nuestro Señor Jesucristo. Así entonces colocamos las velas de derecha a izquierda, de la misma manera en que se lee y se escribe el hebreo. Porque, ¿saben? Esa es la forma de pensar de Dios. El mundo, todos nosotros, lo hacemos en sentido contrario. Entonces colocamos las velas de derecha a izquierda. Pero el encendido, déjeme contarle que, por supuesto, primero es el siervo, que nos habla de Jesucristo. Y después se empieza por la primera vela que está en el sentido izquierdo. Así el encendido va de izquierda a derecha. Porque, ¿sabe? Hasta lo más remoto de la tierra, nuestro Mesías anda buscando a cada una de las ovejas perdidas de la casa de Israel para traerlas de regreso. Donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y es así entonces como la primera noche se enciende el siervo y la primera vela. La segunda noche se vuelve a encender entonces el siervo, la primera y la segunda vela. Y así sucesivamente hasta completar 8 noches con el encendido de todas y cada una de las velas. Pero como usted recordará, nosotros dentro de nuestro estudio metatextual también hablamos la cuestión de los números. Y déjeme entonces contarle que la cantidad de veces que se encienden las velas nos dan un mensaje. Déjeme decirle que si contamos solamente la cantidad de las velas, sin el Humash o sin el siervo, nos da 36. 36 luminarias se encienden a lo largo de estos 8 días. Pero si a estos 36 le sumamos entonces los 8 siervos que vamos encendiendo cada día, déjeme decirle que son 44. Y usted seguramente se quedará impactado. Recuerda usted que el uso de la gematria es única y exclusivamente para fines del estudio de la palabra de Dios. La gematria es esta ciencia o este sistema que asigna un valor numérico a las letras hebreas. Déjeme contarle que en el idioma, en la lengua hebrea, no hay números, solamente letras que tienen un valor numérico. Y es así entonces como podemos descubrir lo que yo llamo el diccionario bíblico, a través de los números, las equivalencias entre las palabras. Es decir, una palabra que tiene el mismo valor numérico que otra, quiere decir que tienen una relación de similitud o de igualdad. Es así como entonces vamos a explorar qué quiere decir el número 36 y el número 44. Déjeme decirle que el 36
Se refiere a la palabra en hebreo que dice o que expresa brillantez, ser brillante, pero también templo. Y además, una plantea estas preguntas. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Dónde ahí? Y la palabra que se utiliza es ayeka. Esta palabra la encontramos en Génesis 3:9. Cuando el hombre pecó y Dios le pregunta, ¿qué hiciste? ¿Dónde estás? Vea usted, y esto es sinónimo a decir, ¿qué hiciste con tu vida eterna? ¿Qué cosa hiciste? Véngase, por favor, al texto de Isaías, capítulo 30, verso 18. Dice de la siguiente manera: Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. Y aquí le quiero contar algo. Dentro del entendimiento del pueblo de Israel, y basado precisamente en este texto, dicen los sabios que en cada generación por lo menos hay 36 tzadikim o justos. Claro está, en el entendimiento que esto es una cuestión propiamente simbólica. No quiere decir que solo hay 36 personas lavadas con la sangre del cordero. Es una cuestión simbólica, pero es justamente el número 36. Así que le voy a repetir. Estamos hablando de los tzadikim. 36 es estos que no se han comprometido, que no han hecho suyas las corrientes del mundo, que guardan los mandamientos de Dios y el espíritu de la profecía, el testimonio de Jesucristo. Además quiere decir ser brillante o brillantez. ¿Cómo o dónde ahí? Ya veremos. Y la pregunta, ayeka, ¿dónde estás? Y el número 44 es pesa igual o es una igualdad estable, es una igualdad con la palabra dam en el hebreo. Esto quiere decir sangre. Así que podemos armar lo siguiente. Si la pregunta quedó en Génesis, ¿qué hiciste? ¿Dónde estás? El hombre ahora, gracias a la sangre derramada en el templo, en el lugar del que brilla, en el lugar mismo de Dios, el templo, en donde se derramó esa sangre, ese sacrificio salvífico a causa de nosotros, entonces puede contestar que ahora has sido de nuevo regresado a casa, ciertamente te bendeciré, dijo el Señor. Y si era necesario poner la vida, eso fue precisamente lo que hizo. Así que ahora podemos acercarnos y hacer aliyá, subir al templo de Israel. Ahora, por medio de la sangre del Cordero, el que es la puerta de Jesucristo mismo. Ahora podemos contestar, allá se hizo un milagro para bendecirnos a nosotros aquí. ¿Se da cuenta? La historia es una y nos habla de salvación. Por supuesto, salvación en nuestro Mesías, Jesucristo. Déjeme entonces terminar esto con un paseo como acostumbramos por Apocalipsis. Y déjeme ahora entender lo siguiente. El templo recibía el nombre de Beit o Bait, la casa. Y nosotros, dice Pablo, que somos esas piedras que van construyendo esa casa. El templo entonces somos nosotros ahora y el trono de Dios es nuestro mismo corazón. Pero llegará un momento en el que vamos a habitar y vea usted en dónde. Vamos a Apocalipsis 21. Cielos nuevos y tierra nueva. Verso 3. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres,
y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Se recuerda usted que hablamos del texto de Ageos capítulo 2 en la gotita de miel? Y expresamos cómo se había anunciado: haré temblar los cielos y la tierra, y entonces te bendeciré, la primera venida. Pero luego nos habla de que hará temblar los cielos y la tierra, y entonces estremecerán los gobernantes de la tierra, la segunda venida. Pero algo que nos pareció importante señalar es que esto precisamente sucede el 24 de Kislev, es decir, un día antes, muchos años antes, un par de cientos de años antes de toda esta historia de los macabeos. Y es entonces 2 siglos después cuando Jesús mismo aparece en el templo, en esa precisa fecha. Y recordará usted que fue Jesús mismo el que dijo, tal y como estaba anunciado en Deuteronomio, tal y como estaba anunciado en Ageos, porque uno mayor que el templo está aquí. Y venga entonces, leamos nuevamente Apocalipsis 21, verso 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y